Hola, sean todos muy bienvenidos a Susurros de la Aurora, este espacio donde usamos la poesía como excusa para hablar de la vida y donde normalmente nos encontramos los martes y los viernes a través de YouTube y Spotify. Han cambiado muchas cosas desde el último episodio, creo que estuve un tanto en silencio, incluso antes de grabar el último programa, que fue el Día de los Padres. Ha pasado ya un mes y pues quiero pedirles perdón por estar tanto tiempo lejos, pero también es importante que sepan que he estado en un proceso personal, digamos que difícil, que todavía no he terminado de atravesar, pero que indiscutiblemente de pronto puede ser acompañado también por ustedes. Entonces, a veces me lleno de toda la fuerza y digo lo que pienso y lo que siento. Y pues son esos episodios donde me vieron hablar de cosas delicadas que creo que realmente son importantes mencionar. Y otras veces me ven toda eufórica, toda alegre, todo así. Pero es difícil hacerlo todo lo espontáneo que lo quiero hacer. Es difícil encontrar la poesía adecuada para poder conversar de algo, perdón, sin repetir lo mismo una y otra vez. Yo tengo muchísimos poemas que fueron el objetivo inicial de este podcast que quiero compartir con ustedes, de los que quiero hablar porque son parte también importante de mi vida y de cómo yo he afrontado las cosas que me han ido pasando y cómo esos poemas pueden ayudar a alguien también de pronto esas situaciones, esas experiencias. Pero durante todo este mes no he encontrado el impulso que necesitaba para hacerlo. Voy a tratar, les prometo que voy a tratar de ser más constante como lo fui al principio, aunque no esté en el mejor de mis momentos. Pero pues no podía dejar pasar por alto este 11 de julio. Yo creo que para todos los cubanos, para todos nosotros, es una fecha histórica, es una fecha sumamente importante porque aunque yo no estaba dentro de la isla cuando ocurrieron las protestas del 11 de julio en Cuba, sí los que estábamos desde fuera, o voy a hablar de mí, eh, seguí el proceso con emoción, con tristeza, con frustración por las cosas que pasaron y al mismo tiempo con esa sensación de estar lejos, ¿no? Tengo muchos amigos, compañeros de estudios míos en el ISA que salieron a protestar, muchos fueron presos, otros desaparecieron por días y recuerdo que publicábamos todas las fotos en Facebook, sabíamos que se los había llevado un camión de la policía, sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Una de ellos tenía sus niños y su esposo en casa, entonces fueron días de mucha angustia, pero de mucho orgullo también, ese grito de libertad, esa sensación de, no sé, supongo que del cubano de antaño. Y, y lo digo así, pero también se vieron muchos videos de mucha injusticia, de una violencia horrible, de de una represión a gente que lo único que estaba haciendo era pidiendo libertad, diciendo patria y vida y exigiendo unos derechos básicos y fundamentales que todos los seres humanos deberíamos tener. Y esto siempre me lleva al mismo sitio en el que es increíble cómo Cuba no se reconoce como una dictadura en el mundo entero, cómo hay gobiernos que apoyan esa, ¿cómo lo digo? Es que es un circo horrible en el que se burlan de la gente que está dentro y fuera de la isla, en el que es como si no hubiéramos sufrido lo suficiente por el suficiente tiempo para que se nos considere víctimas de eso, de lo que no podemos salir, porque al final Cuba es una prisión en el medio del mar y ellos mismos tuvieron que venir de afuera
con armas y con gente que tenían otras experiencias, que tenían otras posibilidades y armarse todo aquello para derrocar a lo que estaba en ese momento en el poder. Entonces, ese grito de lucha del 11, esa, esa sangre mambisa que se nos revolvió en las venas, fue un suceso increíble. O sea, ver a toda una isla callada y oscura levantarse y exigir y tratar de tener voz, y cómo tanta gente también en el mundo hizo la vista gorda y otros quisieron ayudar pero no tenían cómo. O sea, fue una mezcla de muchos sentimientos. Yo había salido de Cuba hacía ya un tiempo y, y había estado en Cuba. Fue cuando estuve recogiendo a Alejandra, fui a buscar a Alejandra y fue cuando realmente me fui a vivir fuera de la isla en mayo de ese mismo año. Y yo creo que había mucho miedo, pero también hubo gente que decía eso, ¿no? Decía, nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo. Y tuvimos así una llama, una luz de esperanza de que eso que ocurrió nos hiciera visibles. Lamentablemente, pues no pasó mucho más que la gente sufriera el doble de lo que ella estaba sufriendo, pero sí fue muy bonito y sí creo que valió la pena y creo que es importante que la gente haya tenido el coraje de hacer lo que hizo ese 11 de julio. Creo que solo nosotros podemos cambiar la historia de nuestro país. Creo que lamentablemente, creo, lo he dicho en otros episodios y lo he dicho en entrevistas y en otras declaraciones que he hecho al respecto, que sí me parece que desde afuera es más fácil hablar en voz alta, pero hay menos que hacer también en algunos casos, ¿no? Al menos de la gente de a pie. Entonces, en medio de ese marco yo escribí este poema. Escribí este poema que se llama 11 de julio y que es muy cortito, pero creo que resume lo que yo sentí cuando yo vi a la gente en la calle, cuando vi gente que conocía, gente que estudió conmigo, gente con la que me reí a veces en un pasillo de Lisa o a quien fui a ver en algún momento al teatro, gente con la que en algún momento también trabajé allí, haciéndome sentir orgullosa de ser parte de esa generación, de ser parte de ese grupo, aunque yo no estuviera presente. Y dice así: esta historia y esta isla se desangran, ya no queda esperanza ni en la gente, no hay palabras que describan lo que pasan, no hay más nadie que comprenda lo que sienten. Es un tedio, una miseria, una desgracia, la humillación de quien sabe que le mienten. Ya no hay forma de ocultar lo que se callan. Ahora gritan, patria y vida, no más muerte. Yo agradezco profundamente haber sido testigo de un momento así. Agradezco profundamente la valentía de la gente que estuvo, que sí salió a la calle, que sí protestó, incluso a costa de su propia vida. Hubo mucha gente que tuvo que salir huyendo del país. Incluso hubo gente que eran familiares de personas del gobierno que salieron a protestar y que estuvieron presos por ir contra su propia familia, que ni siquiera sabíamos nosotros que eran parte de esa familia de la dictadura, pero que igual tuvieron un coraje hermosísimo y que,
y que demostraron que hay momentos en los que vale la pena gritar, aunque nos caigan a palos, en algún momento no podrán hacerlo. Yo creo que si somos todos y si estamos unidos y si compartimos este deseo y esta esperanza, libertad, en algún momento vamos a lograrlo. Lástima que tanta gente mire al otro lado, lástima que tantos países apoyen, lástima que la izquierda se expanda de la forma en que se expande, con la excusa de ayudar a los demás, con la excusa de hacernos más libres, de darnos más oportunidades, cuando en realidad todos sabemos que no es cierto, cuando todos sabemos que romantizar su robo y su falta de empatía real por la gente que se esfuerza, que trabaja y que representa verdaderamente al pueblo. Entonces creo que eso es todo lo que tenía para compartirles. Um, no sé si es adecuado regresar y regresar con este tema, pero no podía dejar pasar por alto, como mismo no pude dejar pasar por alto el Día del Padre, eh, este 11 de julio. Y ojalá algún día la gente entienda lo que vivimos y sentimos los cubanos y ojalá algún día mi tierra sea libre. Hace, hace muchos años conocí a una persona increíble, una mujer hermosa, increíble, que prometió que no iba a regresar a Cuba hasta que Cuba no fuera libre. Y no ha vuelto a poner un pie en su isla. En aquel momento cuando me lo dijo me pareció muy drástico, pero hoy me parece muy valiente, me parece muy respetable. Y yo creo que lo más honorable es hacer lo mismo que ella hizo. Entonces, les dejo un beso, les dejo un abrazo. Los quiero un montón, los extraño mucho. Lamento no estar todo lo presente que quisiera, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Poemas para leer hay muchísimos, son años y años de poesía. Y todos los demás que van saliendo poco a poco también. Entonces les mando un beso, un abrazo de nuevo y gracias, gracias, gracias.